Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Asunción Vera, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Vivir sintiendo las compañías. Nuestra invitada es jubilada, madre y abuela. Tiene desde niña una alta conciencia social, sentido de la justicia y de la igualdad. Considera como algo natural la ayuda mutua entre personas y es capaz de recibir de la vida muchos mensajes claros. Se une desde el amor en los procesos naturales de la vida, compartiendo para ayudar a otros a ser puentes en los acompañamientos. Colabora además con diferentes colectivos, tanto privados como públicos, acompañando a las personas a conectar con la paz y con su propia esencia. Ahora en un segundito vamos a estar con ella, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para llegar todavía más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como entrevistas, conferencias y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y también en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos si lo deseas a su difusión, suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para ofrecer esas conferencias. Ya solo me queda animarte a que utilices el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Asunción y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más, vamos a dar paso a Asunción Vera y a esta interesante conferencia titulada Vivir sintiendo las compañías. Gracias, Asunción, por estar en Mindalia en directo. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Esto retumba un poquito. Te cedo la palabra ya puedes empezar, Sí. Asunción. Es que me estoy oyendo yo, Estefanía. Me estoy oyendo yo. Bueno, voy a seguir, o voy a empezar, mejor dicho. La presentación ya la han hecho. Soy abuela, sobre todo, madre de 4 hijos y efectivamente para mí ha sido una experiencia y sigue siendo experiencia muy gratificante y muy amorosa el poder sentir las compañías, sobre todo sentir nuestra propia compañía. Los acompañamientos son hechos maravillosos, son el comienzo de una vida libre, independiente, que abarca todos los reinos, animal, vegetal. Es la rueda de la vida, un proceso de interiorización y expansión. En la reproducción todo está programado, es una ley natural, siempre estamos acompañados. Sentimos, oímos en el útero materno el amor de la buena compañía. Nacemos, evolucionamos, desarrollando y expandiendo en un cómo de compañías permanentes o transitorias. Avanzamos en un estado evolutivo de acompañamientos constantes. Acompañar no es pared, sino puente, unión de almas. Eso es un constante vital, un trascender permanente, vivir y amar acompañado. Es la unión de un reguero de vivencias transferibles. Es tarea de amigos, de amores, de seres que se sostienen en la hermandad de los afectos, estar unidos en la distancia y próximos en el corazón. Es un servicio de lealtad, verbal o silencioso. No digas nada, absolutamente nada. Lo que importa es estar ahí en el momento justo. Esto es un pequeño resumen que quiero compartir con todos vosotros. Y bueno, voy a explicar sobre todo
esta evolución, bueno, evolución no, porque yo he nacido así, cada persona es una unicidad y cada persona tiene sus dones y sus talentos. Como siempre dice un gran amigo mío, yo nací de una manera determinada, con unos pensamientos, diríamos, eh, distintos, ¿eh? Y reflexiva, meditativa, a la vez también muy extrovertida, pero siempre observándome en primer lugar y observando. De ahí pues han sucedido y me han sucedido muchos acontecimientos en mi vida. Tanto es así que, bueno, según me han comentado y me han dicho, que mi vida está programada como si fuera la liana de Tarzán. O sea, siempre, prácticamente desde que he nacido, he cogido una liana, quiere decir la persona adecuada, el sitio adecuado, y esa persona o ese sitio, sin soltar esa liana, enlazado con la siguiente, para seguir evolucionando, para seguir enriqueciéndome, para seguir desarrollándome. Entonces, todo eso es una trayectoria que he tenido, casi diríamos, en el ocultismo, eh, época de esotérica, ocultismo, y entonces, bueno, me ponía una serie de adjetivos que en aquella época, en el año 80 y tanto, 90, pues claro, era algo más bien eso, inusual. O era mis cosas, porque eso es una de las cosas, de lo que yo siempre, o casi siempre, he oído sobre mí. Tú sigues con tus cosas, ¿no, Asunción? Tú con tus cosas, o sea, son mis cosas, ha sido un reguero de acontecimientos eh, que, que yo he percibido y he sentido eh, algo esencial e importante en mi vida, aunque los demás lo veían como mis cosas. Entonces, esas cosas han ido enlazándose de una manera, año tras año, vivencia tras vivencia, causalidades tras causalidades, que esas son las lianas que yo he comentado antes, para llegar a la edad que tengo, que son 72 años, con vivencias algunas muy dolorosas, algunas preciosas y maravillosas, de diferentes viajes, pero sobre todo también hay que destacar mi experiencia cercana a la muerte. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría compartir con ustedes. Yo he leído y he escuchado bueno, he profundizado, diríamos, ¿no? En esa parte del tránsito o de la experiencia cercana a la muerte, pero eso ha sido ya posteriormente. Yo en el año 85, 1985, pues tenía entonces 39 años, todavía no había cumplido los 40, era el mes de agosto, y muy cerca de mi santo, yo me llamo Asunción, muy cerca de mi cumpleaños, que lo cumplo el día 30, bueno, pues sentí unos dolores fuertísimos, muy fuertes, y me llevaron a urgencia. Bueno, pues parecía que era un cólico nefrítico, me hicieron pruebas, no se veía nada claro, yo estaba rodeada de amigos y amigas, pues médicos, enfermeras, y bueno, pues cada vez me sentía peor, hasta que el quinto día de esa parte, pues claro, ya llegó un momento en que me estaba muriendo y no se estaban dando cuenta. Entonces ya ese quinto día de ese mes de agosto de ese año 85, pues me trasladaron ya urgentemente a un hospital, y ahí fue cuando ya entré, diríamos, muy grave, muy grave. Vamos, muy grave, no, me estaba muriendo. Tengo 4 hijos,
Mi hija pequeña tenía 9 meses y a partir de ahí, bueno, pues entré ya en un estado de fase muy delicada. Urgentemente me metieron en un quirófano, lógicamente, ¿no? Y me operaron. La operación, bueno, pues era vida o muerte. A mi marido le daban unas pautas, me metieron en la UCI, lógicamente, y entonces había que esperar a ver cómo mi cuerpo iba evolucionando ante esa infección tan grandísima que tenía en mi interior. Eh, todavía, cuando recuerdo esa parte dolorosa, pues me emociono. Y eso es una de las cosas que también quiero compartir. Las emociones son bonitas, aunque sean dolorosas, y son necesarias, porque emocionarte es bueno. Te puedes emocionar de alegría, de sentimientos hermosos, y no pasa nada porque te desborde y porque tus lágrimas caigan, no pasa nada. Y si es en la otra parte, que es la dolorosa, que es la de... Yo no quiero hablar del sufrimiento, porque el sufrimiento es algo que tenemos que evitar, porque eso ya se puede quedar encapsulado y es más complicado y más difícil, pero sí hablo del dolor. Entonces, también en un momento dado poder tú, emocionarte y llorar por algo que tú sientas que estás en un momento de dolor o de duelo, también está muy bien. Entonces, claro, yo cuando llegué al hospital, cuando ya me operaron y demás, bueno, pues estaba eso, muy malita. Ahí no sentía yo ni emoción ni nada. Lo que sentía era un dolor inmenso en todo mi cuerpo. Mi cuerpo estaba muy, muy dolorido y bueno, y había que esperar, había que esperar. Cuando se está en esa fase, la espera no está la espera, porque tú no esperas nada. Tú nada más que estás escuchando que entran y salen en los voces esos célebres de la UCI, que los enfermeros y los médicos están continuamente acompañándote. Eso es, todos son acompañamientos, por seres visibles y por seres invisibles, porque yo así lo he sentido y así lo he constatado. Entonces, bueno, pues yo tenía miedo, y ese miedo era un miedo lógico. Entonces, el quedarme sola, en los momentos que me quedaba sola, que ya no entraba el enfermero, no entraba nada, pues ese miedo, esa angustia me desbordaba. Y de pronto, por la noche, que era cuando las sensaciones siempre se agudizan, observé, cuando abría los ojos, que había una chica sentada a mi lado. Una chica que era una enfermera, porque estaba vestida con su traje blanco. La puedo describir perfectamente porque sigo acordándome de ella. Eso no se ha borrado nunca de mi mente ni de mi corazón, porque era un acompañamiento que yo agradecía, porque abría los ojos y la miraba. Y entonces, al verla, me sentía tranquila. Una cosa muy curiosa en ese sentido es que esta chica o esta enfermera, que para mí era una enfermera, solamente estaba por la noche. Se ponía a hacer calcetas. Yo no estaba en situación de pensar ni de qué raro que una enfermera en una UCI se ponga a hacer calcetas por la noche. Es que cuando está en esa fase no hay esos pensamientos. Son los pensamientos, eso que yo he narrado antes, de miedo y de angustia. Y entonces para mí era un sosiego y era una tranquilidad
el sentir la presencia de esa persona y el verla, porque yo la veía, abría los ojos y la veía. Eso transcurrió el primer día, siempre por la noche. El segundo día, el informe que le dieron a mi marido era que seguía igual y que había que seguir esperando, porque yo tenía una infección muy grande, pero mi cuerpo no reaccionaba ante esa infección, que normalmente reacciona a través de fiebre alta. Segundo día, igual, estaba esta enfermera por la noche y ella me acompañaba y seguía lo mismo, haciendo calceta. No hablaba, siempre estaba en el silencio, pero sí de una manera me transmitía esa tranquilidad y ese sosiego de, sin hablarme, me decía, estoy aquí y quédate tranquila porque yo voy a seguir aquí. Llegaba por la mañana, desaparecía, yo claro me imaginaba que terminaba su turno y que se marchaba. Y al tercer día, igual. Entonces ya ese tercer día sí fue un día clave. Clave es porque inesperadamente, bueno, pues desaparecieron todos mis dolores, no sentía físicamente absolutamente nada. Y entré después le dijeron a mi marido que había entrado en una parada cardíaca, entré en una fase distinta. Yo después, claro, ya oí, ¿no? Que si el túnel, que si las personas de los seres queridos que se acercan, todo eso que después, posteriormente, sí he leído, porque ya en el año 2000 empecé yo a profundizar en el tema de la muerte, pero estoy hablando del año 85. Yo no estaba conectada ni sabía nada de... Vamos, estaba porque soy una persona que ha sido siempre muy inquieta y muy activa, pero claro, no en esa línea del tránsito y del trascender. El tercer día, pues, sucedió eso. Yo salí, me fui. Sí recuerdo y lo que sentía una inmensa paz, una paz sumamente grandiosa, una luminosidad que no se puede describir. No hay una palabra en la cual tú puedas decir yo vi esta luz, porque no era luz, eso era una sensación de luminosidad extrema que en la Tierra no la he vuelto a ver. Y ahí fue cuando vi como unas imágenes que no eran como andrógenas, que no eran ni hombre ni mujer, eran como seres blancos que iban moviéndose de un lado para otro. No había palabras, no había nada, pero yo me encontraba súper a gusto, me encontraba súper bien, porque no percibía ningún dolor físico, pero tampoco emocional ni nada, al contrario, era una sensación bueno, maravillosa, maravillosa. Y de pronto, eso desapareció y volví otra vez a sentir esos dolores tan grandes y las personas, ya sí vi personas, ya sí vi que eran personas, eran los médicos, las enfermeras que estaban corriendo, porque claro, yo había tenido esa parada y lo que estaban era intentando ya volver, bueno, yo ya volví aquí, a esta otra parte, y las palabras que yo pronuncié fue llamar a mi marido, Luis, Luis, ¿qué me ha pasado? Luis, Luis, ¿qué me ha pasado? Intentaron tranquilizarme y así pues continué allí todavía en esa habitación durante unos días más, ya de esa manera, con un cansancio muy grande porque la medicación era medicaciones muy fuertes y ya mi cuerpo sí empezó a reaccionar.
ya empecé a tener fiebre muy alta, que era lo normal que hubiese sucedido, ¿no? O que debe de suceder. Y, y ya allí estuve unos cuantos días. Todo era, bueno, pues pruebas y pruebas y pruebas. Y cada vez que me tenían que mover de la habitación de la cama hasta el sofá, un sofá que hay allí, para que me pudiera sentar, eso era algo como el que sube al Everest, era algo tremendo. Entonces, transcurrí allí unos cuantos días y de pronto me dijo una enfermera o de allí del equipo, mira Asunción, allí cumplí yo 40 años, allí cumplí 40 años. Mi marido solamente podía entrar media hora a media mañana y media hora por la tarde. Cuando él llegaba me cogía la mano y entonces yo me quedaba dormida. Después él me comentaba que le daba cosas de que lo que él quería era verme con los ojos abiertos y nunca me los veía. Y es que para mí él me transmitía también mucha tranquilidad. Entonces, como diciendo, tú ya estás conmigo, si me pasa algo, yo sé que tú me vas a cuidar y entonces cuando me permitía cerrar los ojos y quedarme dormida. Allí cumplí yo los 40 años, 30 de agosto del año 85. Mi marido me regaló una colonia francesa, de la casa extenda, y, y el tarro lo pusieron allí en una ventanuco que había. Para mí, bueno, pues fue una cosa muy bonita, ¿no? De amor. Y estando allí, pues decidieron entre el equipo de la UCI trasladarme a otra habitación. Me función como, estás un poquito mejor ya para que puedas ver, porque eso fue en Cádiz, yo vivo en el puerto de Santa María, soy jerezana, vivo en el puerto de Santa María y además vivo en la Avenida de la Paz. Bueno, pues decidieron cambiarme porque eso era el hospital, estaba en Cádiz, Cádiz capital. Trasladarme a otra habitación que había una ventanita y si por lo menos desde la cama ibas a poder ver a través de la ventana por lo menos los tejados de Cádiz, de la casa de Cádiz. Bueno, pues estupendo, para que tuviera un poquito de más luminosidad y estuviera yo mejor, siempre de una manera muy amorosa, todo, todo el equipo de la UCI. Ya la enfermera que me acompañaba por la noche solamente estuvo esos 3 días primero, ya no hubo más compañías por la noche y ya pasé al otro sitio. Entonces, en la otra habitación, ya una vez cumplido ya los 40 años, hay una cuñada mía. A mí me ha gustado siempre mucho la lectura, me ha encantado la poesía, pero esta cuñada, pues, bueno, sí sabía que me gustaba leer, pero tampoco ella, o sea, no habíamos tenido tantos encuentros como para que ella pudiera hacerme el regalo que me hizo. Tampoco sabía si a mí me gustaba la poesía, si, en fin, que no había tampoco una relación muy estrecha, porque yo era joven, tenía 4 hijos, mujer trabajadora, tampoco tenía mucho tiempo de tener relaciones incluso ni con mi propia familia, ¿no? Que ella era mi cuñada. Pero sí ella me regaló un libro. Y el libro es de Pablo Neruda, 100 sonetos de amor, que ahora ella, cuando lo hemos comentado, cuando yo tomé la decisión, bueno, yo no la tomé, me motivaron a que la tomara, porque yo no me podía imaginar que ahora con mi edad, ¿eh? Y en esta, como yo digo, en esta parte de mi vida, en esta fase ya más avanzada de mi vida, pues yo pudiera compartir a través de mis libros todo esto que estoy compartiendo, al margen de las charlas que te estoy dando y de los diálogos, de los... bueno, el caso es que ella me regaló ese libro. Y ahora, cuando ya lo he comentado, como he dicho antes, ella me dice, Asunción, yo no sé cómo yo te pude regalar ese libro, porque en el estado en que tú estabas, ahora que lo pienso, no era precisamente quizá el libro más adecuado
para regalártelo. Lo tengo dedicado por ella y por mi cuñado. Y ese libro ya se guardó en una estantería cuando yo volví del hospital. Pero mientras yo lo tenía allí en la mesita había una mesita de noche, diríamos, ¿no? Con el cajoncito, lo típico de todos los hospitales. Pero yo lo tenía encima. Y un buen día, pues se acerca un médico, sabía que era médico porque tenía, vamos a ver si digo el polendoscopio. Entonces, siempre se acercaba por la tarde. El primer día lo llevaba colgando, me saludó, yo le contesté, se acercó a la mesita donde yo tenía el libro, cogió el libro, empezó a hojearlo y me dice, ¿quieres que te lea un poema? Porque yo todavía no lo había leído, yo no tenía fuerza ni siquiera para coger el libro. Y entonces me leyó una poesía de ese libro. Ese momento y ese instante de ese acompañamiento de esa persona, que para mí era un médico, pues también resultó muy placentero y muy amoroso, muy tranquilo. Era una sensación sumamente maravillosa. Entonces, bueno, pues él no venía siempre, alternaba, siempre venía por las tardes. Pero casualmente, siempre que él estaba allí, nunca se acercaba. Eso ya posteriormente ha sido cuando yo he empezado ya a ir uniendo, digamos, como un puzzle, ¿no? Hasta que ha salido ahora al cabo de los años. Entonces, él me leía, llegaba, ya no llegaba con el cronoscopio, ya no lo llevaba, sino ya solamente iba con su bata, cogía el libro, me leía la poesía y se marchaba. Así lo hizo durante 7. Yo estuve 19 días en la UCI. Él fue alternando un poco y me iba leyendo las poesías. Lo que estaba comentando antes, que casualmente, siempre que estaba él, nunca entraba ni ninguna enfermera, ni ningún otro médico, porque claro, cuando se está en una UCI, están constantemente haciéndote pruebas. O sea, prácticamente es que no te dejan, como yo digo, estás viva, pero es que no te dejan vivir, aunque sea esa vida, una vida, diríamos, pues no muy agradable, ¿no? Porque están continuamente, te toman la tensión, te toman eso es continuamente. Bueno, pues en el tiempo que ese médico estaba allí, nunca entraba nadie. Bueno, pues esos fueron 7 poesías que él me leyó y yo ya, a partir de los 19 días, ya me trasladaron a planta. Entonces estuve un mes. Yo cuando ya me fui recuperando en la planta, pues quería acercarme, bueno, me acerqué a la UCI, ¿no? Porque ya me venía, para darle las gracias a todo el personal y sobre todo a la enfermera que me había acompañado durante las 3 primeras noches y también al médico que me había leído esas poesías. Pues me dijeron que no conocían a esa chica, porque yo le expliqué cómo era, y que tampoco conocían a este señor. Claro, en el estado en que yo estaba, aunque yo había salido de toda esa parte, llevaba un mes en el hospital, yo pesaba 40 kilos, pues es que vamos, que ni se me ocurría siquiera, no sé, pensar ni reflexionar, y mi marido tampoco, porque queríamos venir a casa, nos dijeron que a lo mejor podía ser que fuera una guardia así espontánea, que no me dijeron, no me daban explicación de esas dos personas. Y ya, bueno, pues yo ya me vine para casa. Entonces ya pasaron hasta el año 90 y ya en el año 90
yo empecé a... Esos 5 años fueron 5 años complicados para mí, complicado en el sentido claro, había habido una experiencia de esas características con 4 niños pequeños, con una edad joven y claro, estaba muy desbordada. Estaba como decimos vulgarmente, había perdido el norte. Entonces estaba ahí que no... Y en el año 90, pues tuve, bueno, en vista de que tenía esa falta de estabilidad, de no sentirme donde estoy y todo eso, pues, bueno, pues una amiga mía, médico, aconsejó, mira, ¿por qué no vas y haces un curso con unas técnicas que le vendría muy bien? Bueno, pues yo accedí ¿eh? a ese curso, que es lo único que he hecho en mi vida, me refiero a cursos de estas características, y cuando yo me vi allí sentada en el sillón con una serie de personas, yo dije, yo me he equivocado, esto no es mi sitio, yo aquí, ¿qué pinto yo aquí? Esto no tiene sentido. Pero aún así todo, no me moví de la silla porque claro, el curso costaba un dinero y claro, yo había dejado aquí a 4 hijos. Entonces mi marido era el que me había dado, digamos, ese empujón para, o sea, que no me moví. Aunque me hice todas esas preguntas y más todavía, de que yo allí no pintaba nada, de que eso era para otras personas y no para mí. Aquello yo sí hice el curso sin saber ni por qué ni para qué, que esas son las preguntas que en la vida siempre nos hacemos, que todo tiene un por qué, un para qué. Yo ya no estoy ni en el por qué ni en el para qué, e incluso ni en el cómo, porque he llegado hasta el cómo. Y ya eso lo explicaré si hay tiempo de ir explicando. El caso es que yo sí empecé con esas técnicas, que eran muchas, pues cogí una que yo consideré que era la idónea, que era una parte de visualización, que por cierto la visualización es una parte meditativa también muy importante y que después yo he trasladado en muchísimos talleres porque esa parte se desarrolla mucho, esa parte intuitiva que tenemos todos y eso hay muchos momentos en nuestra vida en que pararnos y visualizar, ¿eh? Aunque visualizarnos nosotros mismos, primero, porque primero yo siempre digo, los demás están muy bien, pero ¿quiénes son los demás? Los demás somos nosotros, los demás soy yo también. Entonces, primero soy yo, primero tengo yo que estar bien, primero tengo que sentirme bien, primero me tengo yo que amar. Y entonces, a partir de ahí, entro en los demás, que somos todos, ya que yo formo parte de los demás. Pero en este sentido, nosotros somos los que primero tenemos que sentirnos, bueno, lo que yo digo, sentir nuestra propia compañía, porque de eso se trata. Las compañías son generalizadas, como yo he leído anteriormente, pero lo que primero tenemos que tener muy claro, es que tenemos que sentir primero nuestra propia compañía. Cómo nos sentimos nosotros interiormente. Nuestra parte emocional. Cómo sentimos, cómo estamos, qué queremos, qué deseamos. Entonces es como entrar en una parte reflexiva hacia uno mismo. Yo siempre hablo también de los maestros. Maestros, podemos encontrarnos maestros, hay muchos maestros. Cualquier persona puede ser maestro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso del tema de los maestros, porque es como darle tu poder a otra persona de algo, de ese maestro que está dentro de nosotros. Entonces, en eso sí podemos enriquecernos de ellos, podemos compartir, podemos dialogar y todo. Ahí sí estamos todos con los maestros.
pero nosotros tenemos un maestro interno que ese nunca se va a equivocar. Y eso es importante que lo tengamos muy claro. Bueno, pues continúo con eso, yo continúo con mis visualizaciones, continúo con mis respiraciones y así transcurre un tiempo. Entonces, hay unos momentos en esa etapa en que yo visualizo a una señora como si fuera una matiuska, que son las madres rusas, que eso lo hemos visto, que son unas muñequitas que venden, que se mete una encima de otra. Bueno, pues esa matiuska, cada vez que yo me ponía a visualizar, que no la visualizaba ella, pues esa imagen salía, y salía muchas veces. Siempre salía rodeada de niños y de niñas. Las matiuscas suelen ser gorditas, regordetitas, con caritas redondas, y ella pues lo que hacía era abrazar de una manera amorosa a esos niños y esas niñas que se acercaban a ella. Y entonces ya ahí toco yo o tocamos, que tenemos que tocar, porque eso es lo principal que podemos tener en la vida, que es el amor. El amor es lo más grande que hay. Entonces, esa era la sensación que me transmitía esa matiusca que salía de vez en cuando, cada vez que yo entraba a respirar, a visualizar y siempre. Bueno, pues a cabo del tiempo, a través de una amiga mía, por eso son las lianas, porque han sido lianas constantes en mi vida y yo agradezco al universo el que esas lianas se hayan puesto siempre en mi camino. Pues resulta que me invitan a un convento de monjas contemplativas en un pueblecito de Palencia. Llego hasta allí y cuando abren la puerta, son unas monjitas, son muy pocas, y cuando abren la puerta, la madre abadesa, yo me abrazo a ella y me pongo a llorar. Era un desbordamiento que no podía controlar. Yo a esa señora no la conocía, no la había visto nunca, pero aquello fue algo, ella misma también, claro, se quedó un poco así sobrecogida, ¿no? Pero no importa, me abrazó y abrazada a mí, yo seguí llorando, llorando, llorando. Bueno, pues una vez que yo ya me desahogué y me quedé bien, pues seguimos allí unos días en el convento. Al tercer día, ella por la noche, aunque ellas tienen una parte eclesiástica que tienen que llevarla a cabo y demás, pero siempre por la noche llegaba siempre un ratito después de la cena y nos acompañaba a esa amiga mía y a mí. Y entonces la tercera noche de estar allí, ellas tienen la cofia, ¿no? Porque tienen un uniforme de invierno y verano, pero bueno, siempre están con el cabello cortado, pero siempre tienen puesto una parte, bueno, la cabeza la tienen tapada. Y esa noche, como hacía mucho calor, era en verano, y eso que allí hace frío, pero tenía calor, y se quitó esa parte, digamos, que tiene en la cabeza. Y entonces yo me quedé estupefacta, porque no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Porque ella era la matiusca que me había guiado durante muchos días en esa visualización. Entonces yo lo compartí con esta amiga y me dice, Asunción, pues coméntaselo, díselo. Y así fue. Yo lo hablé con ella, le dije que yo a ella la había conocido antes, con otra vestimenta, el amor que ella había expandido cada vez que ella salía en esa visualización y que ya la conocía físicamente, que ya no era la visualización. Ella, bueno, pues
otra persona podría haber dicho, esto está pirada, que a mí tampoco, verás, que si me dice que estoy pirada, que me da igual. Pero bueno, no fue eso, sino que, bueno, se quedó callada, asintió con la cabeza y hubo una unión y una compenetración importante entre ella y yo durante varios años. Y volvemos otra vez a lo mismo, el amor. El amor. Sigo en mi trayectoria de cada vez más de mi evolución o de mi desarrollo como persona, profundizando más en mí y también queriendo profundizar en mis creencias religiosas, porque yo ya por edad, bueno, pues estoy conectada con la religión católica y entonces, bueno, pues quería profundizar en el Evangelio de Jesucristo. Esto es una cosa que siempre he tenido yo con muchas dudas, no ahora ya con esta edad, sino siempre, siendo adolescente y siendo un poco más adulta también, como trabajando, todavía soltera, pues me hacía muchas preguntas porque no entendía esa parte de amor y de caridad y demás que la Iglesia siempre nos explica, nos inculca de una manera que a mí me chocaba. Entonces yo creo que sí, tenía 18 años o algo así, me salto de una cosa a otra, pero esto lleva su hilo. Y si no lleva su hilo, lo tenéis que coger vosotros, porque yo voy a seguir. Entonces, bueno, pues lo consulté con un cura y le dije lo que me estaba sucediendo. Parece que eso era una crisis existencialista, según me dijo, pero que no tenía tiempo de explicarme nada. Y me dejó ahí, como yo digo vulgarmente, tirada. Así que, bueno, pues eso sucedió con esa edad y eso siguió así. Entonces ya, cuando yo ya estaba ya, diríamos, bueno, pues ahora vuelvo a retomar y ahora sigo ese hilo de esa inquietud que volví a tener para poder profundizar en los evangelios de Jesucristo. Entonces fui ya dos veces a una parroquia que diríamos progresista, ¿no? Y bueno, pues vino a suceder prácticamente más de lo mismo. Entonces había los egos, que hay que tener mucho cuidado con ellos, que si, yo siempre digo el ego, es que aunque te lo mires con lupa, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy humilde, muy humilde. Y eso, ahí estamos todos, que tenemos que tener mucho cuidado. Pues eso fue un salto que también di y que igual se clarificó de que no había la respuesta que siempre o casi siempre buscamos hacia afuera. Llámale filosofía, llámale religión, da igual la religión que sea. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo que he dicho, ¿no? Lo que he comentado, que todo está dentro de nosotros, que nosotros tenemos ese maestro interno y que ahí es donde tenemos que tener las preguntas con las respuestas, pero siempre procuramos darle ese poder o también creer que a lo mejor alguien nos pueda decir algo para que nuestra vía o nuestra senda en la vida pues sea más placentera, más placentera. Una de las cosas que también quiero resaltar es que en el curso ese que yo he comentado que hice, que sobre todo en la parte esa de la visualización, que considero que es importante, porque a mí me ha ayudado muchísimo en la vida, en procesos y en fases dolorosas, pues hubo una vez en el grupo que a mí me tocó, que había un hombre que tenía solamente un muñón. Muñón es un poquito, tenía un brazo y solamente tenía el hombro y un poquito más. Entonces, en ese compartir que teníamos en el curso ese que yo llevé a cabo, pues este señor dijo que él era alpinista. Nosotros creíamos que se estaba quedando con nosotros.
porque lógicamente no veíamos que tuviera la capacidad física. Y no, el chasco fue nuestro, porque él dijo que él visualizaba el brazo que no tenía, porque tuvo un accidente y se quedó así. Y entonces esa visualización le hacía, diríamos, reforzar quizá la fuerza del otro brazo, y él decía que él tenía los dos brazos. O sea, por eso él pues hacía alpinismo, hacía, bueno, de todo tipo de cosas físicas, para que sepamos lo importante que es también la fe y lo importante que es la visualización. Sigo con esa trayectoria de seguir con esas lianas y ahí ya llego a Murcia. Casualmente, una de mis hjas pues decide irse a vivir a Murcia en el año 2009. Entonces, bueno, pues allí esa parte intuitiva que tenemos todos, porque es una de las cosas que las visualizaciones y demás suele también ampliar y desarrollar, o hay personas que tenemos quizá a lo mejor una capacidad intuitiva de una manera determinada, vamos, que eso sí se puede también desarrollar. Yo recibo como mensajes que no son palabras, aunque yo pongo palabras y lo digo, lo describo también en el libro. Claro, poner palabras a voces y a sensaciones que no hay palabras que se puedan describir, no es fácil, no es fácil. Entonces, pero bueno, tengo que poner las palabras, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo a recibir como una información, una serie de información, y esa información es la que me hace a mí llegar a los sitios donde yo tengo que estar y conocer a quien tengo que conocer y llevar a cabo lo que tengo que llevar a cabo. Entonces, lo de Murcia, pues fue lo mismo. Mi hija decidió que vive aquí, que estaba en Roma, que se va a Murcia, y entonces allí me empiezan ya bueno, que hay una ermita, que hay una cueva, entonces empiezo esa parte intuitiva me empieza a dar señales de que hay algo, un sitio donde yo tengo que ir, y entonces me van dando las pautas, pero las pautas claras, clarísimas. Y allí estuvo, efectivamente. Fui pregunté en Murcia pues si había un monasterio, no sé cuánto, me mandaron al monasterio de la Fuensanta y ese no era, porque eso era una cosa enorme, y lo que yo intuía era algo muy sencillo, algo muy humilde, algo distinto, hasta que ya dimos con ese sitio, y ese sitio una ermita que se llama la Ermita de la Luz, y en esa ermita de la Luz, que eso también tiene unas connotaciones familiares, también hay unas connotaciones familiares importantes a través de mi padre, y que mi padre no era nada religioso, pero bueno, también estaba ahí pero tiene unas connotaciones familiares. No me voy a llamar porque entonces... El caso es que yo allí en esa, ya investigamos y efectivamente fuimos a esa cueva, es una montaña, le dicen el pulmón de Murcia, eso es una montañita, y ahí hay una cueva donde un eremita, años atrás, pues se retiraba, decidió retirarse del mundo y se metió allí. Y entonces el estar allí, después, y el quedarte, y ahí, bueno, es recibir una cantidad de mensajes que tengo escritos, algunos están publicados, otros no. Yo siempre digo que yo respeto todas las creencias, todas las culturas, todas las filosofías, y también pido ese respeto hacia mí. El caso que una de las cosas más importantes que surgió de ahí, de esa cueva, fue que había que llevar a cabo una jornada de paz. Y ya tocamos el tema de la paz, que es algo que está vinculado está vinculado al ADN de todas las personas, y que yo lo tengo de una manera tan impregnado. De hecho, vivo hasta la Avenida de la Paz, que yo no le he puesto el nombre, que es que la avenida se llama así. Entonces, bueno, pues ahí
yo escribí la manera o la forma que había que encauzar esa jornada, sobre todo para la gente joven. Bueno, pues yo tenía que venir de Murcia y después explicar a ver de qué manera lo podía decir para que no, bueno, no me vieran otra vez las raritas o viscosas. Pero bueno, ya no estaba yo en eso, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues efectivamente, esas jornadas se llevaron a cabo ya en la Universidad de Cádiz, y ya hace 5 años que se llevan llevando a cabo esas jornadas de una manera determinada. Ya yo estuve, bueno, cuando pude, y los demás ya lo llevan allí a través de la universidad. ¡Oh! ¿Los 50 minutos? Bueno, bueno, pues ya está. Bueno, pero es que a mí me gustaría que el tema del vídeo, porque eso es la paz que es importante. Yo, bueno, tengo, claro, hay muchas cosas de comentar, de personas que he conocido, de conocimiento de los Abasis, conocimiento de los Vedas, de conocimientos de Pedro de la Serna, de conocimientos de los médicos del cielo con los médicos de la tierra, de los acompañamientos que yo he llevado a cabo y que sigo llevando a cabo en los enfermos terminales, tanto oncológicos como enfermos de SIDA, individual, grupal, que todos podemos ser puente para ayudar al tránsito y al trascender de las personas, que a mí me siguen llamando, que hay que tener en cuenta que ese acompañamiento primero tiene que basarse en la familia, ¿eh? Hay unas pautas a seguir, que yo eso también lo comparto, que también fundé una asociación Alternativa Gandiana, que había un círculo de salud con una serie de personas que íbamos a las casas, en fin, hay, claro, hay muchas cosas, pero bueno, yo creo que lo más importante, sobre todo, es sentir nuestra propia compañía, que eso es importante, ¿eh? Y el compartir. Y ya, Estefanía, si tú quieres, puedes ponerla esto del compartir. Vale, pues entonces, desde sentir nuestra compañía. El silencio. El silencio es también es algo importantísimo. Yo en el año 2012 también tuve un tumor mamario y mi decisión fue llevarlo a cabo a través del silencio. A partir después, cuando ya me recuperé, que ya estoy recuperada, hace 6 años ya de esto, pues hice unos ciclos de silencio. Voy a leer el silencio. Los ciclos de silencio era una vez al mes y estuvo casi 2 años aquí en un parque natural que tengo cerca de Valdelarrana, del puerto de Santa María. El silencio, sentir nuestro propio silencio, no no hay que tomarlo como algo desagradable, sino eso es una maravilla, una hermosura. El silencio. En la actitud del silencio, el alma encuentra su camino, con luz más clara. Necesita reposo interior para alcanzar la máxima altura. Sí, y está el compartir. El compartir es algo que también hay que llevar a cabo. Yo ya tomé esa decisión de compartir ya todo, como yo digo, yo ya con esta edad y antes incluso, si no estoy, yo decía casi desinhibida, yo estoy desinhibida, entonces las cosas las hablo con claridad, ¿eh? Y así voy a seguir hasta que me tenga que ir. Y yo creo que aunque me vaya, también lo voy a seguir desde allí. Los compartires.
Yo con yo. Apenas estoy comprendiendo el poder que tienen los compartidos. Exprimen hasta el último sentimiento de culpa, abandono y dolor. Qué intenso y sutil es este transformarse y no percibirlo, el quedarse y sin planearlo, el compartir sin pensarlo, el dejarse ir sin resistirse, cual hoja que lleva el viento, sorprendentemente impresionada por comprender sin esfuerzo, sin dejar de ir, el desprendimiento emocional, desprenderse con amor, dar libertad y liberarse, bendecir y ser bendecidos. Somos cuerpo, mente y espíritu, porque eso es lo que se produce con el compartir. También hay que tener cuidado, ¿eh? Tú tienes que saber con quién tienes que compartir. Quiero decir también que cuando he explicado lo del acompañamiento, después eso se ha resumido en un libro, que está escrito, y el libro ese, que del año 85, tenía 7 señales de los 7 sonetos que a mí me leyó el médico. Hay 7 poesías que yo he escrito en el presente, porque las poesías que él me leía eran las de Pablo Neruda. Las que yo he escrito son las que yo he sentido cuando he vuelto a leer recientemente, porque el libro está escrito desde el año pasado, recientemente, esas poesías que este médico invisible me leía. Venga. Sí, después digo lo de la paya. Vale. Yo, como he dicho antes, bueno, tengo un vídeo que lo hice en el año 2013, aquí en mi casa, en el jardín de mi casa y en el Parque Natural de los Toruños, que está a disposición, que es el que se va a tratar de compartir. Y hay una poesía que incluso la han reflexionado en los colegios. Este vídeo también se está llevando a los colegios como un saludo en paz. Voy a leer la poesía. Paz se llama. Divulgar la paz, entenderla y expandirla, conectar y sentirla, amarla, recogerla, respirar tranquilo, suavizaros y armonizar, toleraros y aceptar, tranquilizaros y difundir, serenaros en la conexión, respetaros y unir, comprometeros libremente, acoger, recibir, abrazar amorosamente, daros en la totalidad, ser fuertes sin dudar, ofreceros desde el abandono, prudencia, sensatez, justicia para unificar. Esto es paz. Bueno, yo ahora que tengo que... Yo ya he terminado de hablar, ¿no? Como tú quieras, yo tengo más que decir, pero voy a esperar mejor que me puedan preguntar, creo yo. Fuera de tiempo. Venga. Muy bien, pues hemos llegado así al final de esta interesante conferencia. Antes de pasar al tiempo de preguntas, Asunción, permíteme dar una breve información de Mindalia. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, como sabéis, por un lado, difundir el conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes una
información que consideras útil, valiosa, importante. Si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora, y una vez allí entre todas las opciones eliges ofrecer conferencias. Pues muy bien, Asunción, vamos entonces, si te parece, al tiempo de preguntas. Muy bien. Nos tenemos que dirigir en primer lugar hasta Alemania. Desde allí nos pregunta Imelda Hernández: ¿por qué no puedo ver la energía o las presencias? ¿Por qué no puede verlas? Uh-huh. Es que las energías, bueno, es que, verás, yo siempre digo que no todos venimos aquí con los mismos papeles. Eso es como si dijera, todos somos médicos, o todos somos fontaneros, o todos. Cada uno tiene su misión o su papel en la vida. Entonces, hay personas que a lo mejor sienten, hay otras personas que a lo mejor oyen, hay otras personas bueno, que ven, que pueden ver, pero no es ver con los ojos de fuera. Es que eso de ver no es tampoco. Es algo que se produce internamente. Lo que pasa es que llega un momento en que tú sí los ves, pero no nos podemos quedar en esa parte física. Entonces, la sensación de las energías, o de ese ser, o de esos seres invisibles, ¿no? Eso son sensaciones que te aportan a ti, que tú los notas, que tú las notas, tú las sientes. Si además las puedes ver, pues bendiciones, como digo yo, ¿no? Bendiciones. Pero hay personas que le dan yuyo, ojo, que también lo he escuchado. Pero no hay que estar con un objetivo de quiero ver, ni quiero. No, quédate con lo que te pueda aportar, esa sensación que tú puedas sentir o esa energía que pueda emanar donde vayas, con quien vayas y con quien sea. Muy bien, pues vámonos hasta Estados Unidos con la pregunta que te hacía Susana Lozano. Nos dice: ¿identificas a esas compañías con personas que conociste? ¿Están en todo momento con nosotros? ¿Cuál es su función? Pues no están identificadas. O sea, las compañías que yo tuve de los seres invisibles en la experiencia cercana a la muerte no eran personas conocidas. Lo que sí estaba era en un entorno peculiar, porque yo eso después lo he hablado también con otras personas que han investigado, ¿no? Entonces, cuando tú tienes o algo tiene que venir hacia ti y tú tienes que tomar contacto con ellos, buscan una forma adecuada para que tú no te asustes. Entonces, el mío era, claro, yo estaba en un entorno como una UCI, y lo mío era una enfermera y era un médico. Entonces, eso eran seres invisibles porque los demás no lo veían, lo veía yo. Lo que sí coincide, que está contrastado, es que yo sí tenía el libro y que además había las 7 señales de los 7 poemas que me leyó. O sea, hay cosas ya verificadas y contrastadas. Entonces, eso repítemelo otra vez, hija. No. Sí, están con nosotros, sí. Su función es siempre de protegernos, de ayudarnos, pero mira, eso es una cosa que también hay que aclarar, porque volvemos otra vez a verlo hacia afuera, a lo externo. Yo hablo, sí, me lo explicaron en su día, hace ya tiempo, con un amigo mío, hablamos de las antenitas. Las antenitas es por decirlo algo vulgarmente, ¿no? Las leyes del universo, las leyes naturales, el orden, como le dicen, ¿no? La providencia, que le dicen otras personas. Bueno, pues eso es todo lo que tenga que ser para ti, eso tienes que conectar con ello. Y entonces, la manera de conectar es a través de unas antenitas que son un simbolismo, o una cosa metafórica, y esas son nuestras acciones. Si tú estás en una línea de valores, de actos, acordes con lo que tú tienes que llevar a cabo, esas antenitas conectan con eso que está por encima de nosotros, que le puedes llamar como tú quieras.
te puedes llamar Dios, te puedes llamar la providencia, lo que he dicho antes. Entonces, sí, están para ayudarnos, están para estar con nosotros, están para que tú hagas el papel, la misión, o llámale como tú quieras, que tengas que hacer en la vida. Y eso quiere decir que si eres madre, tienes que procurar ser no una buena madre, porque eso no es una palabra adecuada, sino ser la persona que tengas que ser. Pues da igual si eres madre como si no eres, da igual. Tienes que ser la persona que tienes que ser en cada momento. Entonces, ya eso, ya están esos seres o esas energías o esas leyes, que para mí es eso, las leyes del universo, son las que conectan contigo para que a ti te hagan ir al sitio donde tienes que ir, con la persona que tengas que encontrarte. Y así van sucediendo. A eso le llamo yo las causalidades. Pero claro, tienes tú que estar, diríamos, en esa parte intuitiva y en esos valores personales que hay que procurar llevarlos. Esto no quiere decir que la Asunción ya es que a partir de ahí ya es una... No, la Asunción comete muchísimos errores. Pero yo siempre, y una de las cosas que siempre digo, mis hijos para mí son mis grandes maestros. Por favor, si cometo errores, me lo decís, porque yo lo que quiero es evitar los errores y ser persona, no mejor persona, ser persona. Muy bien, pues vámonos hasta Chile con nuestro querido Sonny Robledo, que nos comenta esto. Desde niño veía presencias y seres sin forma con una luz diamantina que a veces me cegaba, me daba miedo. Y luego empecé a adelantarme a los hechos, vi una violación y después de esto ya no quise ver más. Me bloqueé porque sufría mucho. Con el tiempo he vuelto a ver presencias y geometría sagrada. Así yo bloqueé. ¿El que regresara ese don es porque forma parte de mi misión aquí? Claro. Ese don ya lo tienes. Ya está. Porque ya son los dones y talentos. Cada uno tiene su don o cada uno puede desarrollar su talento también, Entonces, claro, por supuesto, en un momento, porque a mí me ha pasado también, yo he nacido, pero que yo no soy ni especial ni algo sobrenatural. Yo es que todo esto lo veo natural, porque yo he nacido así. O sea, me han hecho tener que asumir lo natural como si fuera sobrenatural. Entonces, yo he nacido con estas características. Yo con 7 años ya vi al primer fallecido. Entonces, bueno, pero es que eso para mí es natural. Entonces, no hay que darle. Ahora, si tú empiezas a taponarte, a tener miedo, porque lo que he dicho yo antes, el yuyo ese que te entra, pues sí, ya ahí, diríamos, interfiere en un proceso que tú tienes que llevar a cabo, pero no pasa nada. No hay que estar así, oye, uy, pues he cortado. No, simplemente volvemos otra vez y vuelvo a repetir. Estar en un estado amoroso, que esto cuesta bastante, sobre todo con los seres queridos allegados, basarte en eso, en el amor, en el amor, en el amor. Y entonces todo lo que tenga que venir para tus dones y tus talentos se irán desarrollando. Pues vamos a continuar con Leonardo Escobar, que nos pregunta desde Chile. Nos dice, siempre siento canalizaciones, ¿cómo las puedo controlar? Es que no hay por qué controlarlas. Vamos a ver. Yo soy una meditadora. Yo llevo ya muchos años en que, bueno, medito. Para mí es, pero meditar, lo que yo siempre digo, meditar es 23 horas y media meditando y media hora de retiro. O sea, quiere decir que es una actitud que tienes tú voluntariamente que hacer. Esa es la meditación. Y esa es la espiritualidad para mí, Entonces, la media hora es el retiro. Cuando yo he comentado lo de las visualizaciones, yo estaba, diríamos, ¿cómo te diría yo? Un poco, no estaba centrada. O sea, quiere decir, estaba recibiendo una serie de información que estaban ahí aparcadas y que cuando yo abrí esa puerta, lo que tenía que recibir, empecé a recibirlo. Yo no me asusté, sino yo seguir en esa parte de visualización, pero en esa parte de meditación.
Ahora, lo que sí ya está claro es que si yo estoy meditando, la meditación es sagrada. Ahí no puede interferir ningún proceso de nada. A partir de ahí, después, yo voluntariamente, porque eso es algo que tú tienes que hacer voluntario, ¿eh? Si tú dices, yo paso de esta historia, pues pase y punto. Tendrás el tapón puesto, por supuesto, ¿eh? Pero eso tiene que ser algo voluntario. Y una decisión, yo tomé la decisión de ser voluntaria del mundo, voluntaria del universo. Y eso es compartir y aceptar, porque mi nombre precisamente, Asunción, es asumir y aceptar, que me ha costado trabajo, ¿eh? Esa es la respuesta. Antes de continuar, Asunción, permíteme un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia y también con la humanidad, porque haces que vídeos tan bonitos como estos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Ahora sí, continuamos, Asunción. Vámonos hasta España porque desde allí nos preguntaba Patri. En mi casa pienso que hay alguna presencia por las idénticas reacciones de mis dos gatas y a la vez yo también he notado alguna cosilla. ¿Cómo puedo saber quién o qué es? Bueno, eso de saber quién, porque saber quién sería si fuera una persona. Entonces yo digo, yo quiero saber quién es esta persona. Como eso no es así, porque eso es otra, diríamos, es poner una palabra a algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, si hay algo en esa estancia que está ahí y que de alguna manera pues, llega un momento en que podrá conectar, pues vuelvo a repetir lo mismo, desde el amor. Si tú estás en una actitud de amor, cuando tenga que comunicar, por ponerle un nombre, algo que tú debas de llevar o hacer o compartir, ya surgirán esas causalidades para que tú lo veas claro. Muy bien, pues es el turno de Zulma María Marín desde Colombia. Nos comentaba, ¿el maestro del que hablas se refiere al espíritu protector y guía o son distintos? Gracias. El maestro que yo hablo es el maestro interno que tenemos nosotros. O sea, es y el tú conectar contigo misma, el tú saber dónde estás, cómo estás, el tú quererte, el tú amarte, el tener las cosas sin dudas, claras. Entonces, ese maestro interno es el que te clarifica todo. No hay dudas, es una seguridad. Y eso no hay, ya aparte, los maestros externos, que yo también he conocido a personas, que yo lo digo también en el libro, ¿no? Personas relevantes, puede ser cualquier maestro, pero también hay maestros, bueno, pues que te pueden enriquecer, que tú puedes compartir, que puedes escuchar, que todo eso es para nuestro desarrollo, pero que tengamos claro que nuestro maestro interno, que somos nosotros, que le puedes llamar tu alma, tu espíritu, tu esencia, tu ser, lo que quieras llamarle. Con ese es con el que tienes que conectar. Muy bien, pues vamos a continuar en Venezuela con David Gómez, que nos decía, ¿cuál es la clave para esos acompañamientos? Claves, por favor. Bueno, las claves es que volvemos otra vez a lo mismo, es que claves, esto no son técnicas que tú digas, mira, tú coges las respiraciones, te pones así, te pones de esta manera y haces aquello, es lo otro. Cuando tú estás en un ofrecimiento y estás al servicio,
Cuando tú te pones al servicio, ahí no hay claves. Ahí tú además no haces, solamente estás. Tú estás y entonces diríamos, se utiliza tu cuerpo o tu forma y para que a través del amor, volvemos otra vez a lo mismo, porque es que no hay otra, lo que tenga que ser, será. Entonces, no hay clave de técnica ni nada. Yo sé que esto también me han preguntado muchas veces, porque yo hago acompañamientos de personas fallecidas, tanto físicas, terminales, o los que ya van a trascender o están en el tránsito. Eh, Me he ofrecido a ser puente y nos podemos ofrecer cualquiera, pero ahí no hay una técnica. Ahí yo me pongo desde mi amor y entonces desde mi amor me ofrezco a ser puente y ayudar a las personas que a lo mejor por motivos o causas externas pues se quedan un poco ahí que no saben irse para el sitio que tengan que irse. Entonces, ahí es donde estamos nosotros sin tener que hacer nada, simplemente estar, pero desde esa parte, desde el amor, y no hay más. Y lo que sí es que cuando a mí me han llamado para hacer yo esos acompañamientos, pues claro, yo lo que hago es visualizar siempre o bien personas conocidas o bien amigos de otros amigos, o bien el padre, aunque yo no conozca a la persona que se va, pero sí conozco a lo mejor a la persona que me llama. Entonces yo lo que hago es visualizar el contacto y nada más. Visualizo a esa persona y como ahí no hablamos de cuerpo, hablamos de esencia, pues la esencia es la que se pone, diríamos, la que tú contactas con la esencia. Desde tu amor con la esencia. Y entonces tú vas sintiendo, pero vuelvo a repetir, palabras, sintiendo como esa esencia va trascendiendo, como va, porque claro, es como una vibración, y vuelvo a otra vez lo mismo, es una palabra que hay que poner, es una vibración que tiene que ir escalonadamente, adaptándose hacia donde tenga que después estar. Muy bien, Asunción, pues vamos en este caso con Margarita desde Estados Unidos, que nos dice, ¿cómo puedo controlar mi ego espiritual? A veces me pillo pontificando sobre algo que creo saber más y realmente me molesta porque siento que me aleja del verdadero ser. No he entendido muy bien la pregunta. Vamos a volverla a repetir, Asunción, no te preocupes. Nos dice, ¿cómo puedo controlar mi ego espiritual? Esa realmente es la esencia de la pregunta. Y luego ella explica, a veces me pillo pontificando sobre algo que creo saber más y realmente me molesta porque siento que me aleja del verdadero ser. Como que ella se siente un poco superior en este conocimiento que los demás. Sí. Pues eso con la humildad. Con la humildad. No hay otra. Porque el ego lo tenemos todo y tenemos que tener mucho cuidado con él, muchísimo cuidado, yo ya lo he dicho también antes, incluso poniendo una lupa de estas grandes, el ego está ahí. El ego tiene que estar, el ego está en todos nosotros, eso es así, pero hay que cuidar y humildemente. Y si alguna vez esa humildad se sale, reconocerlo, y volver otra vez a esa parte de humildad y evitar siempre de una manera hacia nosotros, no de castigarnos ni de culparnos, no, eso para nada, al contrario, queriéndonos más para que el ego se quede en su sitio. Pues Asunción, vamos con la última pregunta que ya se nos ha ido casi todo el tiempo. Nos la hacía Isabel González desde España. Nos decía, ¿a usted esas compañías le han ayudado en su vida? ¿Qué le han proporcionado? Gracias. Yo ante eso es que no tengo palabras.
porque me emociono. Me emociono mucho. A mí sí me han ayudado muchísimo. No solamente a mí, ayuda muchísimo. O sea, las compañías, primero las visibles, que son los seres queridos allegados a ti, que es lo más importante. Partimos de ahí, de esas compañías que te demuestran el amor y además te ponen también con los pies en la tierra, ojo, y de las otras compañías invisibles, yo es que no tengo palabras, no tengo palabras. Yo he tenido tantos acompañamientos en ese sentido que, pero que es que como yo, ya vuelvo a repetirlo, yo no soy nadie especial. Yo soy lo que he dicho antes, abuela, madre, mujer trabajadora y una persona como todo el mundo. Como todo el mundo. Y sí, doy gracias a pesar de todo, de todos los obstáculos que he tenido en mi vida, que han sido duros, fuertes, y sigo teniéndolo, ¿eh? Pero sí, yo no tengo palabras de esos acompañamientos. Y doy gracias. Agradezco siempre, agradezco. Aunque algunas veces yo misma me digo, me entran ganas de repatearme por ahí. Pero eso es, pasa y vuelvo a dar gracias de esas compañías que están siempre con nosotros. Pues muchísimas gracias, Asunción, por esta emotiva conferencia. Has compartido esta valiosa información con personas de distintos lugares como España, Uruguay, Argentina, Chile, México, Alemania, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, entre otros muchos lugares. A vosotros, familia, muchísimas gracias por vuestra siempre importante participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si te apetece, compartirlo en tus redes sociales. Ahora, Asunción, estos segunditos son para ti para que puedas despedirte de todos nosotros. Bueno, pues yo ofrecerme a compartir cuando sea necesario, las veces que sea, y que tengamos ya claro, sin duda, que el amor, como dice Gandhi, ¿no?, es la fuerza más humilde, pero a la vez más poderosa que tiene el ser humano. Que tenemos muchos obstáculos, que hay muchos conflictos en el mundo y que eso siempre va a estar, eso va a estar ahí, pero que nosotros tenemos que fortalecer todavía más con nuestras acciones diarias, ese amor que mora también internamente en todos nosotros. Muchas personas agradecidas, Asunción, en el chat por esta charla que has compartido con nosotros. De nuevo, gracias a todos. Recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.